Lesión celular, que involucra degeneración y necrosis. Degeneración, una lesión que no va a matar a la célula. Y la otra, obviamente, necrosis, muerte celular. ¿De acuerdo? ¿Qué agentes, qué nos puede ocasionar lesión celular? Cualquier elemento de la naturaleza o incluso interno que vaya en contra de nuestras células. Pero, la siguiente, por favor, tiene que afectar, ¿qué? Lo que ya conocemos por fisiología, la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es el equilibrio del medio interno. ¿Qué quiere decir? El medio interno, el medio en que nosotros como seres humanos vivimos es este, ¿no? Pisamos sobre la Tierra por efectos de la gravedad en un medio sólido, pero estamos rodeados por un medio gaseoso. La célula, de igual manera, vive en un medio interno propio que le rodea, que es semilíquido, ¿de acuerdo? Y que afuera tiene suficientes presiones o cantidades de oxígeno, de CO2, de glucosa, de ácidos grasos, un pH adecuado y una temperatura de 37 más menos 0.2, que si varía eso, altera incluso su pH y las proteínas van a hacer que no funcionen adecuadamente. Entonces, tiene que vivir en ese estado de equilibrio. Y cualquier agente lesivo, biológico, físico, químico, etcétera, o propio, autoinmune, va a afectar su estado de homeostasis. Y la célula, como tal, como si fuéramos todos nosotros un tejido más importante, cerebral quizás, cardíaco quizás, todas y cada una de estos alumnos que están presentes, células, neuronas o miocardiocitos, tienen una función determinada. Y si yo ahora afecto la función, les quito el banco, les quito los apuntes, les quito el celular, les quito los lentes, estamos estando en un estado de estrés. Le estamos afectando. Háganse de cuenta que ustedes son células y que es un microorganismo, que es una falta de aporte de sangre, que es una falta de aporte de oxígeno. Entonces, todas y cada una tienen que responder a nivel celular. Y esa respuesta se va a traducir en una respuesta general. Pero todo empieza a nivel celular. Porque si quito aquí los lentes a cada uno de ellos, o el pupitre a cada uno de ellos, voy a afectar. Pero aquel extremo todavía está bien. Pero esto puede extenderse. ¿De acuerdo? Entonces, mucho dependerá cómo estas células responden individualmente ante la lesión y ante la agresión. ¿De acuerdo? De eso se trata. Entonces, por eso es importante un estado adecuado de equilibrio. Para que el medio interno esté equilibrado, trabajan músculos, manteniendo una temperatura adecuada, el metabolismo basal, el flujo sanguíneo, corazón, volemia, fuerza cardíaca, etc. Resistencias vasculares periféricas, todo lo que hemos aprendido en fisiología. ¿Para qué? Para mantener un equilibrio del medio interno. Y todas estén en condiciones normales para trabajar. Si son corazón, rítmicamente. Si son cerebro, interconexiones neuronales, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, lo siguiente. Esto es lo más importante, ¿de acuerdo? Porque todo, ya Rudolf Virchow ha dicho, todas las enfermedades se basan en que la célula se afecta. Entonces, de ahí viene lo que se llama patología celular. ¿Por qué envejece el ser humano? ¿Por qué mueren las células del ser humano y el organismo y los órganos o sistemas y luego el ser humano? Porque primero se ha afectado la célula. Porque esta célula no ha sido capaz de responder. Y no solo ella, con ellas las vecinas más. Es decir, las propias células de esa estirpe, de ese tejido. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que tener en cuenta que si hay un microorganismo, si hay una falta de aporte de sangre, si hay una falta de aporte de oxígeno, si hay un exceso de colesterol, etcétera, etcétera, cualquier agente lesivo va a afectarse a la célula. ¿Y qué tiene la célula? Una membrana celular, que es lo más importante porque es una bicapa lipídica con proteínas y que delimita algo muy importante, un medio con ciertas características que son ligeramente diferentes al medio extracelular. ¿Qué pasa si no hay la membrana celular? Entonces esto se intercambia. Entonces deja de cumplir esa función de aislamiento y deja de ser como tal una célula funcional. ¿De acuerdo? Bien. Pero el contenido de eso, donde guardamos gran cantidad de material genético y que puede mutarse y que si no se corrige la célula no muere porque está mutada, o bueno, no se corrige y bueno, puede sobrevivir, se ha corregido la mutación, pero si no lo hace, entonces puede ser origen de mutaciones permanentes y cáncer probablemente, o llevarlo a muerte celular. ¿De acuerdo?
Es importante entonces. Bien, y no solo eso, hay organelas intracelulares con membrana, sin membrana, ¿de acuerdo? Hay unas muy importantes que se llaman ¿qué? Que producen gran cantidad de energía utilizando oxígeno, ¿de acuerdo? Una molécula de glucosa más oxígeno y son bastante eficientes. Producen 36 moléculas de ATP. Pero si le quitan el oxígeno con esa glucosa, 4 creo, ¿no? Moléculas de ATP. ¿De acuerdo? En una vía anaerobia. Entonces se hacen menos eficientes. ¿De acuerdo? Bien, entonces son importantes. Otras que nos sirven para empaquetar a las proteínas, para guardar calcio y retículo endoplasmático liso y rugoso. Las otras que producen los poliribosomas, las que sintetizan proteínas para el uso intracelular, y las otras, junto con el aparato de Golgi, para uso o para exportar fuera de la célula, etcétera, etcétera. Imagínense que aquí hayan, ¿cuántas mitocondrias? 5, pónganle 10, 15, 20. ¿Qué va a pasar con la célula? Va a aumentar de tamaño, se va a adaptar, ¿de acuerdo? Es que está utilizando mucho medicamento y esta es una célula hepática y necesito metabolizar y metabolizar. Mi retículo endoplasmático tiene que aumentar, estoy haciendo aumento del tamaño celular, me estoy adaptando a este estrés que es la carga de medicamentos. Ya no tengo nutrientes, me falta oxígeno, me falta sangre, no me está llegando sangre. Por ahí este sujeto es fumador y tiene gran cantidad de colesterol en sangre y sus vasos que me proveían sangre están disminuidos en su luz interior porque hay placas de grasa. Entonces mi flujo sanguíneo a este órgano está disminuyendo. Entonces, como no tengo flujo sanguíneo adecuado, tengo que adaptarme. Entonces, ¿para qué voy a tener más mitocondrias? ¿Para qué más retículos? Empezaré a eliminarlos porque no voy a poder mantener esta situación. Entonces la célula empieza a reducir de tamaño, se va adaptando. Y si una célula reduce de tamaño, las otras también, y el órgano va a reducir de tamaño. Pero no reduce el órgano, reduce cada una de las células. Eso entienden. Todo es a nivel celular. La consecuencia, a simple vista, parece que el órgano, pero tenemos que entender que cada una de las células ha ido reduciendo de tamaño y la consecuencia secundaria es que el órgano reduce de tamaño. ¿De acuerdo? Entendámoslo así. Uno se llamará hipertrofia, el otro se llamará atrofia. ¿De acuerdo? La siguiente. Respuestas celulares al estrés o al estímulo nocivo. Todo puede ser un estrés, todo es un estímulo nocivo, mientras afecte al equilibrio del medio interno. ¿De acuerdo? La siguiente. ¿Cómo responden las células entonces ante eso? Bien, eso es una célula normal que trabaja en condiciones fisiológicas, no se preocupen, les vamos a pasar las diapositivas. Está en un estado de homeostasis. Bien, hay un estrés y el estrés puede ser, por ejemplo, un estrés nocivo, un estímulo nocivo, cualquiera este sea, y lo que va a llevar a esta célula es a cambiar, a tener un nuevo medio interno, y eso le puede ocasionar una lesión celular. Es que ya no funciona, ya no sintetiza adecuadamente, ya no hace buenas interconexiones, etcétera, etcétera. Entonces, si la lesión si el estímulo es leve, es transitorio, puede regresionar a su estado de normalidad anterior. A eso se llamará entonces lesión reversible. Y si se anula este agente nocivo, entonces puede regresar a su estado de homeostasis. Aquí no pasó nada. Aunque pueden quedar, aquí no está en el cuadro, pueden quedar lesiones que no le han matado. Lesiones subletales que pueden quedar ahí permanentemente con el tiempo. Explicarnos por qué se envejece más rápido la célula, por ende el organismo y por ende el sujeto, ¿de acuerdo? O por qué empiezan a aparecer otras enfermedades, porque se han ido acumulando esas lesiones que no le han matado. Entonces aquí no es tan cierto lo que no me mata me hace más fuerte, sino que a veces se van acumulando estas lesiones, ¿entienden? Entonces ese es el problema. Bien, entonces, pero si la lesión ha sido muy intensa, quizás en poco tiempo, o ha sido en poca cantidad, pero a través del tiempo, muchos años, entonces la lesión celular puede ser grave y puede ser, como dice ahí, progresiva a mayor, entonces la lesión puede hacerse irreversible. Entonces, básicamente tenemos dos tipos de lesiones: lesiones reversibles y lesiones irreversibles, que la vemos macroscópicamente en las piezas y que las vemos microscópicamente y que les diagnosticamos. La pieza que usted ha operado tiene necrosis, muerte celular, ¿me entiende? Entonces, eso va a aparecer en el informe de patología.
Dos tipos de lesión irreversible o muerte celular existen. Una que se llama necrosis y otra que se llama apoptosis. Generalmente siempre la necrosis se da en condiciones de enfermedad, condiciones patológicas. En cambio, la apoptosis generalmente se da en condiciones fisiológicas, pero también en algunas condiciones patológicas. ¿De acuerdo? Enseguida vamos a ver si hay un cuadro con las diferencias. Bueno, el estímulo ha generado lesión, pero en otras ocasiones no genera lesión. Las células son capaces de adaptar. Les quitamos los pupitres a este grupo de células y se adaptan, y se sientan y hacen cuclillas o se levitan, empiezan a notar. Bien, entonces se han adaptado. No necesitamos esto y nos adaptamos. Y entonces esto es una manera de escapar a la lesión, y eso se llama mecanismos de adaptación celular. Y 4 son los mecanismos de adaptación celular: atrofia, hemos hablado, hipertrofia, hiperplasia y metaplasia. ¿De acuerdo? Y eso también se observa también en las células, y también los reportamos en los informes de histopatología. ¿De acuerdo? Bien. Hasta ahí pasemos la... Bueno, aquí hablan de un estado normal, un estado de lesión reversible, un estado de lesión irreversible. Bueno, aquí las alteraciones, todavía una vez quitado el estímulo lesivo, podrían volver a la normalidad y a un estado de homeostasis. Vean aquí, hinchazón es una palabra que ya no debemos utilizar, pese a que está en un libro. Edema, ¿de acuerdo? Bien, ¿edema de quién? Del retículo endoplasmático, liso, rugoso, de las mitocondrias. Una organela membranosa intracelular edematosa, ¿podrá funcionar adecuadamente? Obviamente que va a alterarse en algo su citosol mitocondrial, su citoplasma mitocondrial, etcétera, su contenido de solutos, y va a alterarse, evidentemente. Entonces, ¿eso debido a qué? Debido a la gente lesiva. Puede recuperarse y puede ser. Bien, incluso hay alteraciones nucleares, la cromatina forma grumos. Pero ya cuando la lesión es irreversible, la lesión es permanente. Aquí ya no podemos reparar la célula, así retiremos el agente lesivo, esta célula va a entrar en muerte celular patológica, es decir, necrosis. ¿Cuándo ocurre eso? Con 2 eventos que se llaman puntos de corte, puntos de no retorno. Si pasa esto, la célula ya no vuelve a ser reversible, va a morir indefectiblemente. ¿Cuáles se consideran teóricamente eso? Porque no se sabe, no se puede comprobar exactamente, pero se supone que es la rotura de los lisosomas. ¿Qué tienen los lisosomas dentro? Enzimas lípticas. Entonces van a liberarse esas enzimas lípticas y van a empezar a destruir todo lo que hay. ¿De acuerdo? Y el otro es la destrucción de las mitocondrias, la lisis mitocondrial, o la alteración grave de la permeabilidad de transmembrana mitocondrial. ¿Quién es la central de energía de nuestras células? ¿Quiénes son? Son las mitocondrias. Si no hay energía, no funciona. Entonces, es igual que nos quitan gasolina y ya saben qué pasa, ¿no? Entonces, ese es el problema. Entonces, se considera la rotura lisosomal y la disfunción grave de la membrana mitocondrial como puntos de corte para hablar de lesión reversible a irreversible, indefectiblemente. Esos son 2 puntos de corte teóricos, estamos aclarando, ¿de acuerdo? Y la célula empieza a ¿qué? Se fragmenta su membrana celular, se fragmenta el núcleo, todo el contenido intracelular que no estaba en contacto con el extracelular empieza a tener contacto con el extracelular, ¿de acuerdo? Y nuestro sistema de defensa, la inflamación, que es parte de la inmunidad innata, viene y empieza a detectar lo intracelular no conocido como desconocido y le forma respuesta inflamatoria. Entonces, en la necrosis hay inflamación. ¿De acuerdo? La siguiente. Bueno, no todas las células mueren en el mismo tiempo, ni todos los efectos cambian y pasan rápido, ¿no? Al principio, en la lesión reversible, lo más importante quizás no son tanto los cambios morfológicos, que al principio no se ven, pero luego se pueden ir manifestando ligeramente. Pero lo que más afecta al principio es la función de la célula. Entonces, eso es lo importante. Si el riñón está con falta de aporte de sangre, entra en una insuficiencia renal aguda y no hace filtración adecuada. ¿De acuerdo? Entra en insuficiencia renal aguda, por ejemplo. Y las primeras alteraciones de lesión irreversible, esta célula ya ha muerto,
Ya hemos hablado del punto de corte, entonces empiezan con, lo primero que empieza a manifestar tras la muerte celular son primero las alteraciones moleculares, bioquímicas. Se rompe la membrana celular del miocardiocito, libera, entonces, creatinfosfoquinasa. Libera, si se ha roto la membrana celular del hepatocito, libera sus enzimas intracelulares y medimos en sangre y pedimos en sangre TGO, TGP, que son transaminasas, glutámico oxalacética, glutámica pirúrica, etc. Luego, los cambios ultraestructurales, la membrana celular empieza a verse fragmentada con el microscopio electrónico, las mitocondrias, etc. Luego recién aparecen los cambios al microscopio óptico, ¿no? Así vemos una célula con las características que les voy a explicar si es que alcanzamos de muerte celular. Así, esto es muerte celular. Pero sépase que antes de eso han pasado cambios ultraestructurales, alteraciones bioquímicas. ¿De acuerdo? Y luego se hacen visibles a simple vista. No necesitan ni microscopio para diagnosticar. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Causas de muerte celular, la siguiente. Bueno, múltiples causas, de esas la más importante. Isquemia, hipoxia. ¿Cuál es más grave? La primera. ¿Por qué? Porque con el aporte de sangre, ¿qué le aportamos? Nutrientes, y varios de ellos, y oxígeno. Entonces, en la hipoxemia, ahí sigue el flujo sanguíneo, pero solo es la falta de la disminución de la presión parcial de oxígeno arterial. ¿De acuerdo? Y la sangre es importante porque, aparte de aportar, por su flujo venoso, recoge todo el metabolismo. Entonces, más grave es la falta de aporte de sangre porque es un conjunto de nutrientes, más el oxígeno que no se le brinda a la célula. En cambio, con la hipoxemia, solo es el oxígeno. ¿De acuerdo? Claro que es grave, evidentemente. Entonces, isquemia significa disminución del flujo sanguíneo. Disminución que puede ser parcial o total. ¿De acuerdo? Disminución del flujo sanguíneo. Bueno, hipoxemia. Alguna causa debe haber porque no se satura la sangre con oxígeno. Puede ser pulmonar, central, o pues que los glóbulos rojos están enfermos y no pueden cargar suficiente, o están cargando ya otro componente como monóxido de carbono, ya no pueden recibir oxígeno, entonces así hay un buen flujo sanguíneo, no van a aportar de oxígeno a la sangre, ¿de acuerdo? A los tejidos periféricos. Agentes físicos, químicos y fármacos, el medicamento que hablábamos para el hígado, o la radiación, ¿no? En Irán, y no sabemos cuándo bueno, Irán no tiene armas atómicas, ¿no? Pero imagínense que hay un arma atómica, la radiación ionizante va a afectar y va a generar lesión celular. Agentes infecciosos, desde los virus hasta los parásitos igual. Desequilibrios nutricionales, obviamente. La falta de aporte de nutrientes va a afectar a la célula, va a afectar su medio interno. El propio organismo puede reconocer a lo propio como ajeno y le genera anticuerpos y hace una reacción autoinmune. ¿De acuerdo? A eso se refiere. Y bueno, trastornos genéticos que pueden predisponer a que en determinado tiempo se produzcan o se sinteticen proteínas anómalas y que favorezcan una mala función y una alteración de su funcionamiento y su homeostasis. La siguiente, por favor. Bueno, algunos tejidos son más sensibles que otros a la isquemia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el tejido cerebral, evidentemente, si pasa menos de 5 minutos, la lesión puede ser reversible. Si se corrige en ese tiempo, entonces puede sobrevivir. Pero algunas áreas del cerebro, obviamente, si han pasado ese tiempo, no van a poder sobrevivir y van a entrar en muerte celular, que conocemos como irreversible. El corazón tiene un poquito más a durar, vean, 10 a 15 minutos, o 10 a 15 minutos puede ser reversible. Y pasado la hora ya se hace lesión irreversible. ¿Cuáles son los órganos vitales? Cerebro, corazón, riñón. ¿Y por qué? Porque son altamente exigentes en aporte de sangre. ¿De acuerdo? Bien, la siguiente. Mecanismos moleculares de muerte celular. Bien, vamos a pasarlos rápido porque no es una clase de bioquímica, pero vamos a hacer énfasis en algunos aspectos. Moleculares, digamos. ¿Quién produce ATP? Las mitocondrias. Entonces, obviamente, va a haber una depresión de ATP por falla mitocondrial. Si la mitocondria se daña, su membrana celular se daña gravemente, entonces, evidentemente, no va a poder cumplir su función. El calcio intracelular debería estar almacenado en organelas, mitocondrias y, sobre todo, retículo endoplasmático. Pero cuando empiezan a romperse sus membranas o a salir el calcio dentro del citosol, que debe ser menos de 0,1 micromol por litro,
entonces empieza a activar proteínas que van a digerir a la célula. Entonces ese es el problema. Ese aflujo anormal de calcio dentro del citoplasma va a afectar la función celular. Pueden acumularse radicales libres del oxígeno. ¿Qué utilizamos más como agente para producir energía? Oxígeno. Nosotros no somos anaerobios, somos aerobios, respiramos, ¿de acuerdo? ¿Dónde se respira? No se respira en los pulmones. Saben ustedes por biología que se respira ¿dónde? En las mitocondrias. Ahí hacemos el intercambio de electrones del oxígeno para producir, a partir de la glucosa, por un ciclo de Krebs, energía. Ahí es donde respiramos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hay una alteración, un desequilibrio, por utilizar el oxígeno vamos a producir también metabolitos que nos pueden dañar y que deberían estar controlados. Y eso se llaman, los que han estudiado en bioquímica, radicales libres, en este caso derivados del oxígeno. Lo siguiente, efectos en la permeabilidad. Ya saben que la membrana celular, el plasma-lema, divide el intra del extra. Esa es la razón de existir de una célula. Imagínense, bórrenle esa membrana celular, la célula no va a existir. La siguiente. La isquemia es lo más grave, lo más frecuente y afecta a todos los tejidos por igual, ¿de acuerdo? Todas nuestras células, todos nuestros tejidos necesitan un constante aporte de sangre, ¿no? En fisiopatología van a hablar de presión arterial sistólica, diastólica, presión arterial media, ¿no? Entonces la presión arterial media es la que garantiza un buen aporte de sangre en todo momento y debe ser ya van a ver en fisiopatología, 70 milímetros de mercurio más o menos. ¿Y ¿qué va a pasar si ocurre lo contrario? Va a haber falta de nutrientes, entre esos oxígeno y glucosa como los más importantes, disminución de la producción de ATP, y si baja el ATP, todo esto pasa. ¿Qué es importante para mantener la osmolaridad entre el intra y el extracelular? Que cuando se haya estimulado la membrana celular, la bicapa lipídica, se haya despolarizado, los solutos regresan a sus compartimientos anteriores. Y si no pasa eso, entonces se alteran, se invierten las concentraciones de solutos y la célula puede enfermar, ¿de acuerdo? Y uno de esos importantes es la bomba de sodio, potasio, que hace, ¿no? Internaliza 2 sodios, externaliza 3 potasios, y bueno, eso es importante para evitar que el acúmulo de sodio en el intracelular, porque el sodio atrae por ósmosis el agua del extracelular y empieza a hacer edema, ¿de acuerdo? Imagínense una neurona con edema grave, ¿de acuerdo? Bien, entonces va a fallar diferentes membranas, el calcio va a empezar a salir, va a empezar a activar enzimas al intracelular, ¿no? Y bueno, va a haber un cambio de metabolismo y este cambio de metabolismo vamos a funcionar en condiciones anaeróbicas y que produce ácido láctico. Y el ácido láctico, ¿qué va a ser nuestro pH intracelular? Que es de 6.8, no va a bajar, 6.7, 4, etc. Y las enzimas, las proteínas van a dejar de funcionar de manera normal. Por eso es importante el pH casi neutro, ¿no? Bien. Luego, obviamente, va a haber disminución de las proteínas, no hay energía para sintetizar proteínas y nuestra bicapa lipídica se va a empezar a deteriorar de peor manera, ¿no? De mucho más grave, ¿no? Van a disminuir los fosfolípidos, las proteínas de membrana, etc. Y entonces la célula está entrando en lesión celular reversible al principio y luego irreversible. La siguiente. Depresión del ATP, por favor, la siguiente. Bien, entonces la mitocondria, isquemia, disminuye la fosforilación oxidativa, disminuye el ATP, ya saben, ¿no? Ahí entramos en glucólisis anaerobia y empezamos a acumular o disminuye el pH. Esta disminución del pH incluso va a afectar, ¿no? Por ejemplo, va a afectar a la función de bomba, no vamos a poder intercambiar los solutos, vamos a tener edema dentro de la célula, no solo la célula, sino las organelas también se edematizan, etc. Entonces eso vamos a ver al microscopio, también se puede observar. La siguiente, ósmosis, ya saben qué es, ¿no? Es el paso de el solvente a través de una membrana semipermeable desde el lugar de mayor concentración de solutos, desde el menor concentración al de mayor concentración de solutos. ¿Para qué? Para equilibrar la muestra. Entonces, ¿dónde había más solutos? En este compartimento. ¿Dónde hay menos solutos? En este compartimento. Está más diluido, está más concentrado. Membrana semipermeable, el agua pasa a través de la membrana semipermeable al compartimento de mayor concentración. ¿Para qué? Para equilibrar la muestra y diluir esto, equilibrar esta.
concentración a través de esa membrana. Eso es lo que pasa cuando acumulamos dentro de la célula más solutos por déficit de la bomba de sodio, potasio, TPS. La célula se edematiza, el compartimento intracelular se edematiza. El cráneo es inextensible, imagínense que todas las neuronas se edematicen. No va a extenderse, entonces el tejido cerebral se va a comprimir contra las meninges y luego contra el tejido óseo, inextensible. Entonces eso va a generar ¿qué? Hipertensión intracraneana, y esta hipertensión tiene que vaciarse, tiene que equilibrarse, compensarse por algún lugar. Entonces va a pasar por por el compartimiento de las hoces supratentorial, intratentorial, y va a pasar el tejido en la cavidad posterior. Luego del cerebro, el cerebro va a aparecer en la columna, se va a comprimir y va a morir el paciente por un paro cardiorrespiratorio, por compresión del tallo cerebral. Todo eso, a grosso modo, es hipertensión intracraneana. ¿De acuerdo? Bien, la siguiente. Daño mitocondrial, la siguiente. Bueno, lo mismo, ¿no? La liberación de ciertos componentes, aparte del calcio, etcétera, va a liberar aparte otros componentes como citocromos, que van a estimular la muerte celular programada o llamada también apoptosis. Entonces, no siempre la apoptosis es en condiciones fisiológicas. En algunas condiciones patológicas también puede hacerse uso de la apoptosis para entrar en muerte celular. ¿De acuerdo? La siguiente. Aflujo de cáncer celular. La siguiente, por favor. Ya les había dicho, en mitocondrias y retículo endoplasmático es donde se almacena el calcio. Este calcio está almacenado dentro de las organelas. Por efectos de la lesión sale el calcio y va a activar el calcio intracelular en exceso, ATPases, va a destruir ATP. Fosfolipasas, los lípidos de membrana celular, o de las organelas membranosas. Proteasas diferentes van a empezar a destruir, entre ellas endonucleasas, DNAsas, etc. ¿De acuerdo? Entonces van a generar daño. Entonces el aumento de calcio intracelular es un componente más molecular. La siguiente, por favor. Radicales libres del oxígeno y estrés oxidativo. Eso es lo que nos interesa a nosotros, porque ¿qué es un radical libre? Es aquella molécula o aquel átomo de oxígeno que tiene desapareados los electrones en su último orbital electrónico. Todos deberían estar en pares, como ven aquí, pero aquí le falta uno. ¿De acuerdo? Este es un radical libre. Entonces, si es del oxígeno, que es el que más utilizamos, es un radical libre derivado del oxígeno. ¿Y qué hace este? Este es inestable. Entonces, ¿qué hace? Busca, como está en contacto con otras moléculas próximas, busca quitarles un electrón a la otra molécula y reducirse y volverse estable. Pero la otra molécula queda sin un electrón, queda desapareado y queda entonces como un radical libre. Entonces ese efecto en cadena va afectando a múltiples moléculas. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué necesitamos para esto? Necesitamos antioxidantes que puedan estabilizar esos radicales libres. Nosotros producimos radicales libres en todo momento, desde que respiramos, o nos alimentamos, o tomamos un fármaco, o nos toman una placa radiográfica, etcétera, etcétera. Todo el momento estamos formando radicales libres. Entonces tenemos mecanismos formadores de radicales libres y tenemos mecanismos antioxidantes que van a ir en contra de la excesiva formación de radicales libres. A este equilibrio, estos están en equilibrio, factores oxidantes y antioxidantes están en equilibrio. ¿Qué pasa si se rompe el equilibrio y se producen más radicales libres y menos, y se acaban, se agotan o no son suficientes para esta gran cantidad de radicales libres, los antioxidantes? Entramos en lo que se llama estrés oxidativo. El desequilibrio entre la producción de radicales libres y los mecanismos antioxidantes a favor de mayor producción de radicales libres se llama estrés oxidativo. Eso es el estrés oxidativo. ¿Qué es el estrés oxidativo? Todo lo que les he dicho. La siguiente, por favor. Bien. Aquí así producimos los radicales libres cuando metabolizamos el oxígeno. De todo ese metabolismo de la cadena oxidativa, ¿qué radicales libres producimos? Estos. ¿Cuáles son? El menos lesivo pero abundante, radical hidroxilo oxidrilo. El peróxido de hidrógeno, que lo conocemos como y el anión superóxido, que es el más potente de todos ellos. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos los mecanismos. Bueno, esto tiene que estar en equilibrio, dijimos, ¿no? Y bueno, tenemos mecanismos de eliminación de los radicales libres. Unos tenemos dentro de las células intracelulares y otros extracelulares.
Los intracelulares son las enzimas, ¿no? Ahí como ven, SOD, superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa, catalasa, que van a destruir al radical oxidrilo, los dos primeros, y el tercero, sobre todo, al peróxido de hidrógeno. ¿De acuerdo? Y en el plasma tenemos las vitaminas antioxidantes, las que conocemos como AC, ¿no? Vitamina A, vitamina C, vitamina E, zinc, cobre, etc. Todos son antioxidantes. Si eso se vence y producimos más radicales libres porque estamos en una enfermedad, entonces vamos a entrar en un desequilibrio y vamos a entrar en estrés oxidativo. La siguiente. Hay diferentes mecanismos, esto en práctica, reacción de Fenton y Dauber-Weiss. El hierro y el anión superóxido en presencia de peróxido de hidrógeno pueden seguir produciendo más radicales libres. La siguiente. Pero, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué el estrés oxidativo lesiona las células? Porque hace 3 mecanismos de lesión celular. Estos son los 3 mecanismos de lesión celular de los radicales libres. Por eso es importante. ¿Quién fuma? No levante la mano. ¿Quién bebe? No lo haga. Forma gran cantidad de radicales libres. ¿De acuerdo? Y si no están en equilibrio, entonces podría hacer peroxidación lipídica. ¿Dónde hay peroxidación? En las bicapas lipídicas, de todas las células. Obviamente va a afectar su permeabilidad. Las proteínas, pueden haber modificaciones oxidativas del DNA. Se puede romper la timina. La timina está dentro del DNA. Y bueno, pueden haber modificaciones oxidativas de las proteínas. Las proteínas, recuerden que tienen diferentes conformaciones, una configuración espacial, plegada, etc. Y aquí tienen varios puntos activos. Esta configuración la va a alterar, se va a modificar, va a ocultar algunos puntos activos y ya no va a ser funcional. Eso va a ser, modificaciones oxidativas de las proteínas. Daños del material genético, rotura de la timina. Oxidación de la timina y rotura del DNA. Peroxidación lipídica. Son los 3 mecanismos de lesión de los radicales. La siguiente, por favor. Ahí está la peroxidación lipídica. Esto es bicapa lipídica normal, proteína transmembrana. Y vean la peroxidación lipídica. Si hay algunas moléculas inestables, le han quitado sus electrones, le han reducido, se han reducido y las han oxidado las otras. Y eso es lo que está pasando. Se está destruyendo la bicapa lipídica. La siguiente. Aquí están, esto es normal, bicapa lipídica normal, proteínas transmembrana, etc. Y vean alteraciones en el plegamiento de las proteínas. La siguiente. Bueno, seguimos pasando, por favor. Radicales libres. Hay más fuentes de radicales. Los polimorfonucleares y los macrófagos tienen gránulos primarios, secundarios, incluso terciarios. Esos, entonces, dentro de ellos tienen también peroxidasa y tienen mecanismos también formadores de radicales libres. ¿Para qué? Para que una vez fagocitado el microorganismo, dentro del fagolisosoma, con los radicales libres les den duro, ¿no? Ahí dentro. Y los terminan de eliminar. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, para eso. Incluso el óxido nítrico también es importante. Entonces, aquí tenemos estas enzimas de los fagocitos, la nicotina de dinucleótido oxidasa, la mieloperoxidasa, etc. Entonces, eso están dentro de los leucocitos, dentro de los gránulos primarios y secundarios. La siguiente, por favor. Y eso es lo que está pasando. La siguiente. Bueno, entonces, ese desequilibrio, donde predominan, entonces, los radicales libres y los antioxidantes son los que están en menos, entonces podemos hablar de un estrés oxidativo, aunque creo que la imagen está al revés, ¿no? La siguiente, por favor. Defectos de permeabilidad de la membrana. La siguiente, ya saben que la membrana celular es la razón de ser de una célula y de las organelas, entonces igual va a afectar. La siguiente. Bueno, adaptaciones. Antes se llamaban trastornos de crecimiento celular, pero ya sabemos que son mecanismos de adaptación. Como una célula ante la lesión escapa de la lesión y se adapta, como el ejemplo de los pupitres, ¿no? Se adapta. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son esas? Entonces, hiperplasia, hipertrofia, atrofia y metaplasia. ¿De acuerdo? Vean entonces, hay mucha demanda, entonces, mucha estimulación hormonal probablemente, entonces las células tienen que adaptarse. O bajan los nutrientes, o es muy poca la estimulación. Por ejemplo, alguien que se haya fracturado, Dios no quiera, el miembro inferior, todo el muslo quizás, una fractura de fémur, le van a poner una férula, le van a operar, le van a poner clavos, ¿y se va a sanar en 2 días? No, en meses. Esos meses, esos músculos de ese miembro inferior no van a
recibir estímulo, no va a haber estímulo suficiente y el músculo va a empezar a disminuir de tamaño. ¿De acuerdo? Entonces, atrofia por falta de estímulo, por falta de estímulo. Pero cuando hay también irritación crónica, físico-química, las células cambian a otro tipo de epitelio, ¿de acuerdo? A eso se llama metaplasia. La siguiente, por favor. Bueno, fuera de las adaptaciones, pueden haber estas otras lesiones, ¿de acuerdo? Pueden haber sustancias que se acumulan dentro de las células. Calcio, se calcifican. Es que ha sufrido mucha lesión, se ha inflamado, se ha necrosado y luego se ha depositado calcio y se endurece. Y si es la pared de un vaso, no se va a distender, ¿de acuerdo? Entonces, o pueden haber alteraciones subletales que se han ido acumulando poco a poco en el material genético o en alguna vía de síntesis, y entonces eso nos podría explicar por qué se envejece mucho más antes, ¿no? Porque unos viven 90 años y otros 60, digamos, ¿no? La siguiente. Primer mecanismo de adaptación celular, atrofia, ¿de acuerdo? La siguiente. ¿Qué es la atrofia? Definición de atrofia. Es la disminución del tamaño celular, por ende de sus funciones celulares, ¿de acuerdo? ¿Qué es la atrofia? ¿Qué es atrofia? Atrofia es disminución del tamaño de una célula, de sus funciones, por disminución de sus componentes intracelulares. Es decir, sus componentes intracelulares ya no son en igual cantidad, ¿de acuerdo? Y obviamente su función será normal, no, disminuida también. Entonces, ¿qué es atrofia? Disminución del tamaño celular. El efecto secundario es que el órgano reduce de tamaño, ¿de acuerdo? Entonces, si no me equivoco, esta es glándula suprarrenal, la de arriba. Entonces, hacen atrofia. Estrés intenso, bueno, en este caso falta de aporte de sangre, ¿no? Pero puede llegar a consumirse tanto la glándula suprarrenal en los casos de los sujetos torturados, que puede entonces disminuir el tamaño por falta de estímulo hormonal. La siguiente, bueno, esta condición es normal. O seguimos otros de atrofia. Esto es normal en el tejido encefálico. Vean las circunvoluciones, las cisuras, y bueno, vean que hay más espacio, hay un acortamiento de cada fisura, hay más espacio entre ellas, entonces eso es atrofia, ¿de acuerdo? Probablemente por falta de aporte de sangre, porque tiene arteriosclerosis, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, la siguiente. Otro ejemplo de atrofia, en este caso el anormal es el A, ¿no? Y el normal es el B. La siguiente. Atrofia en el músculo, ¿de acuerdo? Vean estas fibras musculares cortadas transversalmente, son relativamente normales, pero vean estas pequeñas. Estas sí son atróficas. Y luego mueren, hacen apoptosis seguramente y se reemplazan por grasa. La grasa es contractiva, ¿no? El músculo entonces empieza a perder fuerza. ¿De acuerdo? Bien, la siguiente. Bueno, el cerebro ya hemos visto, ¿no? Lo mismo, vean la región tenar, que es un poco más prominente porque este es el principal dedo, ¿no? De la evolución, se dice. Y bueno, vean en este caso por alguna falla, quizás una compresión de los vasos de este nivel, entonces está haciendo atrofia de los músculos y hay una hipotrofia de la eminencia tenar, ¿no? Atrofia, obviamente la desnutrición va a hacer ese efecto también, ¿no? El hecho de que todos los músculos trabajan gracias a un estímulo nervioso, liberación de acetilcolina, contracción muscular. Cortan el nervio, se secciona por un trauma o se destruye por un fenómeno autoinmune, entonces ese grupo muscular va a dejar de recibir la adecuada inervación y varias fibras musculares van a reducir de tamaño. Estas son relativamente normales, aunque deberían estar mucho más juntas entre sí las fibras cortadas transversalmente, pero vean estas pequeñas, son células musculares atróficas, disminuidas de tamaño. Entonces, ¿qué es atrofia? Disminución del tamaño celular, que conlleva disminución de la función. ¿Por qué? Porque se han reducido sus componentes intracelulares, por eso ha reducido el tamaño. El órgano, por consecuencia secundaria, reduce de tamaño. No me vayan a decir, sí, atrofia, ejemplo de atrofia, disminución del bíceps, el tamaño del bíceps, no es eso. Es de cada fibra muscular, ¿de acuerdo? Es que el hígado ha reducido de tamaño, es cirrótico, ¿eso es atrofia? No, no es atrofia, ¿de acuerdo? A no ser que cada célula haya reducido de tamaño por reducción de sus componentes intracelulares. La siguiente, por favor. Bueno, seguimos en este, ¿no? Este es normal y este es atrófico, ¿de acuerdo? La siguiente. Esa es la consecuencia clínica que vemos, ¿no? De algo. Riñón, ¿no? Para ustedes de su derecha es normal y este es reducido, relativamente reducido de tamaño y con quistes de paso.
riñón poliquístico, ¿no? En este caso. Hay que ver la causa. Y bueno, ahí ven esta es la aorta, las arterias renales, y vean que la aorta no es normal. Este engrosamiento tiene placas de grasa, aterosclerosis de la aorta. Por eso luego vamos a ir viendo. La siguiente. 3 mecanismos de atrofia hay en las células. ¿Por qué reducen su componente intracelular? Los lisosomas se activan y van destruyendo sus moléculas intracelulares. Hay una que se llama vía ubiquitina proteasoma, una molécula que la fija, esto se va a destruir dentro de la célula, viene un proteasoma y lo destruye. Y la otra que se llaman vesículas autofágicas y que van tomando material nuclear, material del citoesqueleto, etcétera, y tratan de fagocitar. No lo terminan de fagocitar y se quedan unos pigmentos marrones, pardos. Y eso dan un aspecto, un tono de atrofia parda, como dicen, ¿de acuerdo? Un color más oscuro, digamos, ¿de acuerdo? Atrofia parda, es clásico en el corazón. Bien, la siguiente. Atrofia de miocardio, lo mismo, ¿no? Muy parecido. Vean, fibras musculares cortadas transversalmente y miren estos espacios reemplazados por grasa. La siguiente. Las vellosidades igual pueden atrofiarse, reducen entonces la altura de sus vellosidades, por ende, menos capacidad de absorción. ¿De acuerdo? Bien, la siguiente. Otro ejemplo de atrofia cutánea, el área donde se aplica gran cantidad de corticoides, a veces innecesariamente, y de ser normal el espesor de la epidermis, empieza a reducirse, ¿de acuerdo? Y se ven los vasos sanguíneos y un roce ligero, se exoria, incluso se hace una solución de continuidad. La siguiente, por favor. Más ejemplos de atrofia, la siguiente, mucha atrofia. Atrofia testicular. Del mismo paciente, probablemente testículo de tamaño normal y uno reducido de tamaño. Probablemente isquemia, probablemente falta de aporte una disminución del estímulo hormonal. ¿Quién estimula a las células del testículo? La adenohipófisis en los varones, que libera ¿qué? ¿Eso qué libera? Por eso, fisiología, ¿no? LH, FSH, ¿de acuerdo? La siguiente, para que produzca lo mismo, LH y FSH en el endometrio. Vean el endometrio, así es el endometrio, no, puede haber glándulas, aplanado y con algunos esbozos de glándulas, atrofia endometrial. ¿De acuerdo? Falta de estímulo hormonal. Bien, la siguiente, por favor. Sigue habiendo atrofia, esto ya les he explicado, vía ubiquitina proteasoma. La siguiente. Bueno, seguimos, es más molecular. Sigue, por favor. Hipertrofia. Listo. ¿Qué es hipertrofia? Aumento del tamaño celular. ¿De acuerdo? ¿Y por qué aumenta el tamaño de una célula? Porque sus componentes intracelulares han aumentado. Puede ser mayor estrés, una respuesta al estrés. Estas células no pueden dividirse, por eso es que reaccionan con aumentando su tamaño para combatir ese estrés. ¿De acuerdo? Esa es la característica. No pueden dividirse. ¿Qué células no se dividen en nuestro organismo? Son llamadas células permanentes, que no entran nuevamente al ciclo celular, ya han salido del ciclo celular. Musculares esqueléticas, musculares cardíacas, por ejemplo, esas no se van a dividir más, ¿de acuerdo? Entonces, reaccionan con hipertrofia. La siguiente, por favor. Entonces, puede haber en condiciones normales o fisiológicas y en condiciones patológicas, ¿de acuerdo? Entonces, una condición patológica, la sangre del ventrículo izquierdo, ¿a dónde debe salir? A la aorta, ¿de acuerdo? Y si la aorta está obstruida por una placa de grasa o si hay aumento de las resistencias vasculares periféricas, hay hipertensión arterial, tiene que vencer el miocardio derecho, el ventrículo izquierdo, tiene que vencer esa fuerza. ¿Y qué hace? Como no pueden dividirse para ejercer más fuerza, entonces empieza cada una de sus unidades a aumentar su tamaño para ejercer mayor fuerza de contracción. Entonces se adapta. Pero como es en condiciones patológicas, entonces no va a crecer, junto con el número de células, no va a crecer el número suficiente de vasos sanguíneos. Entonces en algún momento va a haber isquemia, va a haber, pese a que crezcan, no va a haber un buen aporte de sangre y va a ser en condiciones patológicas. En condiciones fisiológicas, en el mismo miocardio,
un sujeto atleta que se entrena cada día, que está yendo para ir a las Olimpiadas, etcétera, no tiene una enfermedad de base, no tiene hipertensión, arteriosclerosis, tiene una buena ventilación, su miocardio derecho aumenta ligeramente de espesor, aumentan de tamaño sus células, porque no se dividen, pero junto con ellas han aumentado sus vasos sanguíneos. Entonces no necesita mucha compresión y mucha frecuencia del ventrículo izquierdo y de todo el corazón para mantener una adecuada presión arterial. Este es un mecanismo de adaptación, condición fisiológica, y la otra patológica. La siguiente, por favor. Así se ve el corazón con hipertrofia, vean el ventrículo izquierdo y vean la disminución de la cavidad. El llenado ventricular se va a ver afectado y el gasto cardíaco también se va a ver afectado. La siguiente, lo mismo. La siguiente, pueden ser comparativamente, histológicamente más pequeñas y las fibras hipertróficas más grandes. En condiciones patológicas, los vasos no acompañan a este crecimiento, los vasos sanguíneos. Esa es la condición de la patológica. La siguiente, lo mismo, seguimos en hipertrofia, pasemos a las siguientes. Lo mismo, pero histológicamente, ¿no? La siguiente. Hipertrofia fisiológica también se puede dar en el útero tras la gestación, ¿de acuerdo? En ahí no solamente aumentan en tamaño, también pueden aumentar en número. El músculo liso, a diferencia de los otros dos músculos, se divide. Ese es el único. La siguiente, por favor. Hipertrofia, hiperplasia. Bueno, la siguiente. El tejido adiposo, ¿no? La grasa, la obesidad mórbida. Vean la diferencia. La relación músculo con grasa es mucho más afectada. Aquí normal y poca cantidad de subcutáneo. Igual, cada célula adiposa está aumentando de tamaño porque están reteniendo gran cantidad de lípidos dentro de ellos, triglicéridos, y cada célula aumenta de tamaño. Entonces, hipertrofia entra en ese término de hipertrofia. La siguiente. Hiperplasia. Estas células tienen la capacidad de dividirse y responder a ese nuevo estrés. Y tiene que haber un estímulo hormonal excesivo. ¿Qué estimulaba al endometrio? Los estrógenos y la progesterona. ¿Y gracias a qué? Gracias a que al ovario ha llegado FSH al principio y LH después. Y liberan al principio estrógenos y en una segunda fase progesterona. Gracias a eso el endometrio crece, ¿de acuerdo? Llega un momento, no anida un producto de la concepción, se tiene que descamar en lo que se llama menstruación. La siguiente, por favor. Entonces la hiperplasia puede ser fisiológica. Esta es una mama de una niña y esta es una mama lactante. Entonces, ¿cómo ha llegado de esto? Ha aumentado en el número de células. ¿Qué es hiperplasia? Aumento en el número de las células. En este caso es por estímulo hormonal, ¿de acuerdo? Excesivo estímulo hormonal. En condiciones patológicas, ese excesivo estímulo hormonal puede hacer que el endometrio crezca mucho, ¿no? Hiperplásico, se haga hiperplásico. Y el sangrado también será abundante. La siguiente, por favor. La próstata en condiciones, ya cuando a partir de los 40, 50 años de edad, responde excesivamente a las hormonas locales, en este caso a la testosterona y sobre todo a la dehidrotestosterona. Responden el estroma y las glándulas y aumentan en número. Entonces eso se llama aumento de número de las células, hiperplasia, pero su hiperplasia forma nódulos que van a comprimir la uretra y el paciente no va a poder miccionar. Entonces va a haber una retención urinaria, distensión vesical, intenso dolor a emergencias, ¿no? Hasta que le pongan una sonda urinaria y puedan mitigar la distensión del órgano hueco que genera dolor, que está vejiga. Si se ve una uretra, el lumen de la uretra todo colapsado, ¿no? Porque no puede, por la hiperplasia, ¿no? Ese es el efecto secundario. Bien, la siguiente. Más ejemplos de hiperplasia. Esto es normal, la próstata normal, y vean la próstata con hiperplasia nodular. ¿De acuerdo? Entonces obstruye. La siguiente. La hiperplasia, igual, son más ejemplos, ¿no? Vean donde dice U es uretra prostática. Ahí está reducido. La siguiente. Paratiroides, lo mismo, ¿no? Algo parecido, ¿no? Vean, son 4 glándulas paratiroides. Esta está relativamente, esta es normal, pero estas 3 están aumentadas en tamaño. Bien, están detrás de la glándula tiroides, ¿no? La glándula tiroides puede aumentar de tamaño y hacerse evidente, y a lo que nosotros clínicamente le conocemos como bocio, ¿de acuerdo? Pero histológicamente, y el término correcto es hiperplasia nodular
de glándula tiroides, ¿de acuerdo? Hiperplasia difusa, hiperplasia nodular de glándula tiroides. ¿Qué ha pasado con los folículos tiroideos? Han aumentado el tamaño, están reteniendo más material coloide, probablemente intentando formar ¿qué? T3, T4, ¿de acuerdo? Quizás tiene un bajo aporte de ¿qué? De yodo. Bien, la siguiente. Lo mismo, ¿no? Vean la H de la glándula tiroides totalmente deforme, no se ve su istmo siquiera. La siguiente. Endometrio, ¿no? En condiciones patológicas, la hiperplasia, el endometrio debería medir unos cuantos milímetros, 2 a 3 milímetros en la ecografía mide 6, 7 milímetros. Y vemos, hacen un legrado, un curetaje legrado, en la microscopía en el laboratorio vemos hay muchas glándulas. Esto es hiperplasia glandular, puede ser con atipia, sin atipia. Lo malo es que es antesala al cáncer, ese es el problema de las hiperplasias. Pero a diferencia del cáncer, en el cáncer, así haya menos hormonas, el cáncer solito va creciendo, individualmente, no necesita el aporte de hormonas. En cambio, en la hiperplasia, sí o sí, se necesita una excesiva cantidad de hormonas, o una mayor estimulación de las hormonas, o una mayor respuesta a las hormonas que estén normales, ¿de acuerdo? Entonces, la hiperplasia es dependiente del estímulo hormonal. La neoplasia es independiente del estímulo hormonal. Esa es la diferencia. La siguiente. Metaplasia y displasia. Antes se llamaban trastornos de diferenciación celular, pero vamos a hablar solamente de metaplasia. Definición de metaplasia. Sustitución de un epitelio maduro por otro maduro, pero más resistente. ¿Más resistente a qué? A la lesión, a la agresión. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es lo que pasa? Las células basales, que están aquí en todos los epitelios, deben madurar, deben diferenciarse a un tipo de célula. En este caso, si es piel, ¿qué tipo de célula es la más superficial? Tipo plano. Quiere decir que las células basales de nuestra piel o de las mucosas dan células planas, no otra forma. ¿Qué pasa si en lugar de dar células planas, empieza por alguna lesión, por alguna infección, etcétera, sobre todo en el cuello uterino, y no solo en ese lugar, estas células, en vez de formar células planas, se diferencian en células columnares? Eso es metaplasia. Sustitución de un tejido, en este caso más propiamente epitelio, maduro, que era plano, por otro maduro, pero más resistente a la agresión. Entonces, a eso se llama metaplasia. En algunos será el cambio a columnar, en otros será a plano, ¿de acuerdo? Dependerá del lugar. La siguiente, por favor. Entonces es un cambio de fenotipo. El mismo material genético, pero se expresa de diferente manera. ¿De acuerdo? Metaplasia es como, esta es la unión gastroesofágica. Entonces, aquí podemos ver un tipo de epitelio y aquí otro tipo de epitelio. La siguiente, por favor. En vía respiratoria lo mismo, entre la vía respiratoria superior e inferior también hay una diferencia, ¿no? Aquí es epitelio plano estratificado y aquí empieza a hacerse glandular. Vía respiratoria superior, vía inferior. Imagínense que la vía inferior, que es epitelio columnar, cilíndrico, pseudoestratificado con células calciformes, se llena de células planas. Este epitelio. Eso es una metaplasia. Esa sustitución es una meta. Es que el paciente es fumador crónico. ¿De acuerdo? La siguiente. Entonces, eso es lo que sucede. Antes era epitelio respiratorio, ahora es epitelio plano. Eso es una metaplasia. Y lo malo de la metaplasia es que es un arma de doble filo. Predispone al cáncer. En este caso, ¿a qué tipo de células? Estas eran normales. Ahora que fuma, a algo más resistente a la lesión, al hollín, a todos los componentes de la combustión del cigarrillo, ahora se hace plano. Entonces, ¿qué tipo de cáncer va a ser? Cáncer de células planas, cáncer de células escamosas. Carcinoma escamoso va a ser entonces aquel que se pase en ese lugar. ¿De acuerdo? La siguiente. Y este es el más frecuente, la principal causa de muerte de mujeres en Bolivia en la edad reproductiva hasta ahora, metaplasia escamosa del cuello uterino. Bien, normalmente en la edad reproductiva, el endocérvix, que es epitelio columnar, mucosecretor, como si fueran los forros de sus chamarras o de sus vestimentas, se evierte el canal endocervical, ahí. Este canal endocervical es este, epitelio columnar.
Porque en condiciones normales, por efecto de las hormonas, en una mujer en edad reproductiva pasa eso, extropio. Pero si esta paciente tiene múltiples relaciones sexuales, tiene sobreinfección por tricomona, tiene infección por HPV, han escuchado, ¿no? Virus del papiloma humano, entonces todos esos efectos van a condicionar sobre un terreno de metaplasia, displasia y después cáncer. Ese es el problema. Entonces, ¿qué pasa con este epitelio columnar que se ha vertido, que ha hecho ectropión? Entonces tiene que resistir a otro más, tiene que cambiar a otro más resistente a la fricción, a las tricomonas, etc. ¿Cuál es ese epitelio más resistente? El que tiene más estratos, plano, estratificado. Antes era columnar, ahora es estratificado. ¿De acuerdo? Ese epitelio metaplásico es más susceptible a ser displasico. Y después de la displasia, cáncer. ¿A qué tipo de epitelio ha cambiado? A escamoso. Por eso que el cáncer de cuello uterino más frecuente es carcinoma escamoso del cuello uterino, por HPV. Sigue siendo la principal causa de muerte en madres de nuestro país. ¿Y todo por qué? Porque no se hacen su papá Nicolau una vez cada año, desde su primera relación sexual y hasta la vida, ¿no? Ese es el problema. ¿Por qué? Porque esto tarda en desarrollarse como 10 o 15 años. 10, póngale. Entonces tenemos, si es una vez por año, tendríamos 10 veces la oportunidad para haber detectado algún grado de lesión, mejor si es en los primeros años, para controlar. Porque si es cáncer, ya no vamos a hacer, ¿no? Ya no vamos a hacer mucho, ¿no? Bien, la siguiente entonces. Hay diferentes tipos de metaplasia en la práctica, vamos a ver, son 3 lugares que se llaman también errores de la naturaleza, entre comillas, ¿no? Porque tienen un cambio de epitelio abrupto, pasa de columnar a plano en este caso. Ese cambio de epitelio abrupto es ahí donde pasan las metaplasias. Ahí es la vía respiratoria superior e inferior, cuello uterino, endocervix, exocervix, ano, colon y mucosa anal, ¿de acuerdo? Esófago y estómago, plano del esófago y columnar del estómago. Esos 4 lugares son los lugares donde va a pasar metaplasia. Luego hay otra metaplasia mesenquimal donde hay tejido muscular y se vuelve en hueso. Es más raro. Metaplasia mesenquimal. La siguiente, por favor. Bueno, esto vamos a hacerlo más en prácticas. La siguiente. Este que les decía, la unión gastroesofágica cambia. De ser, empieza a convertirse, este epitelio plano del esófago se empieza a convertir en glandular, porque hay un reflujo de material ácido gástrico. ¿Cuánto es el pH del ácido gástrico? 3,5 de pH ácido, ¿de acuerdo? Refluye porque no hay una buena continencia de su esfínter esofágico inferior, que es funcional, no anatómico. Y empieza a refluir porque hay mayor presión, porque hay un tumor abdominal, porque hay estreñimiento, etcétera, mayor presión intraabdominal. La presión obliga a que el contenido gástrico refluya. ¿A dónde? Al esófago, incluso a la faringe, y empieza a toser el paciente. Se echa el paciente y empieza a tener molestias, pirosis retrasada, etcétera, etcétera, toda la clínica. ¿Y qué es lo que pasa histológicamente? Este epitelio plano no es resistente al ácido. Tiene que cambiarse a otro más resistente. Esa es la definición de metaplasia. ¿Cuál es el más resistente al ácido? Igual que el estómago. Cambiaré ahora qué es el estómago. Entonces, en el esófago, encontrar células columnares, sobre todo células caliciformes, esto es esófago de Barrett o metaplasia, en este caso de escamoso a columnar, así se llama. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. ¿Predispone al cáncer? Sí. ¿Qué tipo de epitelio se ha formado? Glandular, columnar. Entonces, ¿qué tipo de cáncer va a ser? Adenocarcinoma. Adeno significa glándula. ¿De acuerdo? Adeno. Bien, la siguiente. Seguimos en lo mismo. La siguiente. Más ejemplos de esófago de Barrett. Vamos a ir viendo en patología. La siguiente. Esto es histológicamente, ¿no? Aquí podemos ver estómago. Esto es estómago y el epitelio del esófago, ¿no? Poco a poco está formando glándulas, está reemplazando este epitelio escamoso. ¿De acuerdo? Bien. La siguiente, pasemos. Metaplasia ósea, lo que les decía, ¿no? Donde no debe haber, hay tejido conectivo muscular y empieza a formar hueso como tal. Es más raro, pero pasa. Puede pasar, rara vez. Y radiológicamente estas imágenes, ¿no? La siguiente, por favor. Vía respiratoria, lo que les había explicado. La siguiente, por favor. Vamos pasando, metaplasia, displasia y metaplasia. Bueno, la metaplasia predispone a la displasia. En el tema de neoplasias van a llevar displasia. ¿Qué es displasia? ¿De acuerdo? Displasia no es cáncer, por si acaso.
Cuando tengan un informe hay displasia o metaplasia, antes me han hecho eso, ¿no? Seguro que no han pasado patología, no han venido a la clase. Metaplasia y displasia no es cáncer. Pueden predisponer a cáncer, pero todavía no es cáncer. Entonces, si tienen un informe, metaplasia del cuello uterino, displasia leve del cuello, no es cáncer. No vayan a decir, señora, usted se va a morir mañana porque tiene cáncer. No hagan eso. Y han hecho. Entonces, para que no repitan, no lo hagan. Metaplasia y displasia no es cáncer, son predisposores. Lesión reversible, reversible. La siguiente, por favor. Bueno, es parecido a lo que hemos hablado. La siguiente. Lesión reversible, morfológicamente lo conocemos como degeneración. Degeneración grasa, degeneración hidrópica, degeneración mixoide, todas las que les han hablado alguna vez en fisiología, han hecho comparadas con la patología, ahí todas las degeneraciones son para nosotros lesiones reversibles, es decir, si quitamos el agente lesivo, vuelve a su estado, podría volver a su estado de normalidad. La siguiente. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre reversible e irreversible? Bien, las diferencias son, por ejemplo, en la lesión reversible que nosotros llamamos degeneración, o en la irreversible que llamamos muerte celular, de dos tipos, necrosis y apoptosis. Sobre todo estas se enfocan en la necrosis, ¿de acuerdo? Bien. Aquí hay disminución de la fosforilación oxidativa, disminución del ATP, lo que ya sabemos, por ende hay edema celular y también edema de las organelas, ¿no? Aumento del tamaño de las organelas. Puede haber protrusiones de la membrana celular, pueden desprenderse los ribosomas de los retículos endoplasmáticos rugosos y la cromatina puede tornarse en grumos y puede ser reversible. ¿Cuándo deja de ser reversible? Cuando hay, dijimos, dos puntos de corte: rotura de los lisosomas o alteración de la permeabilidad de la mitocondria, o como dicen aquí, aumento de las densidades amorfas. ¿De acuerdo? Entonces, estos dos son los puntos de corte. Hay una mayor tumefacción de la célula y lo más importante, rotura de la membrana celular. Entonces empieza el sistema inmunológico innato, con la inflamación empieza a reconocer las moléculas intracelulares. Por eso es que en la necrosis siempre hay inflamación. ¿Qué pasa en el núcleo? El núcleo, el material nuclear, se empieza a condensar primero, es más pequeño y más oscuro. Cariopignosis, carion significa núcleo, ¿no? Después se fragmenta por la acción de las endonucleasas, entonces eso se llama cariorexis y finalmente termina de fragmentarse y desaparecer. Cariolisis, cariopignosis, cariorexis, cariolisis son propias de la necrosis. Rotura de la membrana celular es propia de la necrosis. Listo, la siguiente, por favor. Irreversible, la siguiente, por favor. La irreversible es en dos formas, ¿no ve? Necrosis, lo que acabamos de ver, y la apoptosis. La siguiente. Entonces, diferencias entre la necrosis y la apoptosis, y esto es irreversible. Condiciones, dijimos, la necrosis siempre en condiciones patológicas, de enfermedad, y en la apoptosis casi siempre en fisiológicas, pero puede presentarse en condiciones de enfermedad. La enfermedad puede utilizar entonces esa vía para destruir las células. Tamaño celular aumentado por el edema, la necrosis. En cambio, en la apoptosis hay retracción. ¿De acuerdo? Bien. Membrana citoplasmática, que hemos dicho en la necrosis, se rompe, hay rotura o lisis de la membrana. En cambio, en la apoptosis, las moléculas que estaban hacia el citosol, hacia el citoplasma, se externalizan como marcadores hacia el extracelular. ¿De acuerdo? Esa es la característica. Luego, degradación del DNA aleatorio. Se destruye como pueda, ¿no? El DNA en la necrosis. Pero en cambio en la apoptosis de manera ordenada. Es como si recogieran su cuarto para trasladarse. ¿En qué recogen? En bolsas, en cajones, a esto se va a desechar, esto va para allá, esto va para allá. Eso es apoptosis, porque forman cuerpos apoptóticos. Y a cada caja le ponen desechar, guardar, archivar, etc. Esas son sus moléculas que se están expresando hacia el extracelular. Ahí van a venir los macrófagos y van a detectar y las van a endocitar, las van a fagocitar. ¿Y hay inflamación? No se ha liberado contenido intracelular, se ha hecho de manera ordenada. Entonces en la apoptosis no hay inflamación. En la necrosis, porque hay rotura, hay inflamación. ¿De acuerdo? Bien, listo. La siguiente, energía. Una es pasiva y otra es activa. En la necrosis no se utiliza energía, por eso es un proceso pasivo. En cambio, para ordenar todo esto y destruirlo en cuerpos apoptóticos,
reorganizar y reutilizar después se necesita energía. Es un proceso activo, entonces la apoptosis. La siguiente. Bueno, es lo mismo en realidad, ¿no? Diferencias son un poquito más esquemáticas. La siguiente, por favor. Así se ve al microscopio electrónico la apoptosis y la necrosis. Aquí van formando ordenadamente cuerpos apoptóticos. Aquí en cualquier lugar se ha roto la membrana celular, está liberando todos sus componentes. ¿De acuerdo? La siguiente. Lesión irreversible, necrosis. La siguiente. Así se ve una célula en necrosis. Son imágenes de células como sombras de lo que antes normalmente se nota que es una célula, pero no se nota todos los componentes celulares normales, ¿de acuerdo? Así parece una célula, era una célula. La siguiente. Ahí hay pignosis, lo que habíamos visto en la necrosis, después viene cariorexis y luego cariolisis. La siguiente, vamos pasando, cariorexis y cariolisis. Desaparece el núcleo, solo queda el citoplasma. El núcleo ya no existe. La siguiente. Bueno, los tiempos, ¿no? Esto es importante en el siguiente sentido. Una vez que la célula, el tejido haya sido retirado de nuestro organismo, o el tejido dentro de nuestro organismo haya sufrido una falta de aporte de sangre, empieza a sufrir los cambios, ¿no? Bioquímicos, ultraestructurales, al microscopio óptico, al microscopio electrónico. Entonces, a eso hace referencia. Y hace referencia a lo que es, sobre todo en las biopsias, cuando obtenemos, imagínense, retiramos riñón, ¿quiénes van a ser cirujanos aquí? Urólogos, entonces van a retirar riñón. Ese riñón le van a quitar el aporte de sangre. Entonces, desde ese momento está sufriendo, ¿qué? Falta de aporte de nutrientes. Desde ese momento está empezando a sufrir muerte celular. Si quieren estudiar este riñón, entonces no tiene que pasar más de 1 hora para fijar el tejido en formol, para luego estudiar. Imagínense que hayan operado y la cirugía dura 5 horas. Y a las 5 horas se acuerdan del riñón que han sacado. ¿Qué habrá pasado con ese riñón? Entonces, como no está dentro de nuestro organismo, no hay inflamación, porque es una respuesta vital a la inflamación. Pero todos sus componentes intracelulares lo están destruyendo a esas células. Se llama autólisis. Y la sangre que tengan, los polimorfos nucleares que tengan ahí, están liberando entonces sus componentes lisosómicos. Son células diferentes, entonces están haciendo muerte celular, heterólisis. Entonces, autólisis y heterólisis están pasando ese riñón que no ha sido fijado. Entonces, tienen ese tiempo de 1 hora, idealmente, para fijarlo. ¿De acuerdo? La siguiente, entonces. Autólisis, bueno, la siguiente, vamos. La siguiente, antes de eso. Habíamos dicho que muere una célula y libera componentes, y esos componentes moleculares, bioquímicos, pueden ser detectados por nosotros y diagnosticados por nosotros. Antes, por favor. ¿Qué pasa si hay una muerte del tejido hepático? Es que consumía paracetamol en grandes cantidades, o es que estaba con tratamiento por un cáncer y con antineoplásicos. ¿Quién tiene que metabolizar? El hígado. Entonces empieza a haber alteraciones. Ha muerto la célula, se rompe la membrana, lo que hemos estudiado, y libera, ¿qué? Transaminasas. Entonces, GTP, OAS y GOT, que es lo mismo. Entonces, las medimos en sangre. Si están elevadas, más de 40 unidades por litro, entonces, esto es, tenemos que sospechar en muerte hepatocitaria. ¿De acuerdo? Eso nos traduce. Es que nuestra creatinasa, isoforma M, está elevada en sangre, eso dice el laboratorio. Es que hay aplastamiento muscular, es que este sujeto que se ha hecho atropellar, o que le han atropellado en realidad, ¿no? O que ha sufrido un accidente, etcétera, tiene lisis muscular, tiene rhabdomiolisis. ¿De acuerdo? Entonces están muertas sus células, entonces eso significa. O que el páncreas exógeno está obstruido por un cálculo. Entonces sus niveles de amilasa están elevados, hay destrucción de las células. O el músculo cardíaco, este paciente tiene infarto de miocardio, entonces en el infarto de miocardio, antes incluso que haya las alteraciones eléctricas, entonces pueden aparecer en sangre creatinfosfoquinasa, lactato deshidrogenasa, en este caso creatinfosfoquinasa, banda miocárdica, el otro era banda muscular. Entonces, eso nos traduce, son marcadores bioquímicos que nos traducen ¿qué? Muerte celular. ¿De acuerdo? La siguiente. Esa es la aplicación. Decían irreversible.
apoptosis. Dos vías de la apoptosis, dijimos, de acuerdo, una vía extrínseca a través de los receptores FAS, entonces estimulación de una serie de proteínas, 9 proteínas que se llaman caspase. La otra vía intrínseca, directamente la mitocondria libera moléculas que entran en la vía de la caspasa y al final ordenan al material genético. Usted, célula, tiene que activar todos sus mecanismos para autodestruirse. ¿De acuerdo? Entonces eso es apoptosis. La siguiente, lo mismo. ¿Ya debe estar el otro docente? Ya. Tenemos todavía un minuto. Escuchen, les voy a enviar la clase grabada, lo que falta. En base a esto, por favor, para las prácticas, el tema es bastante amplio, se ha intentado que se entienda, pero faltan algunas partes, cómo es que vemos al microscopio, cómo se ve macros y microscópicamente, que eso les va a servir para entender. Hagan y vean el libro, por favor. Listo. Les va a compartir el compañero.